La dinámica de la mesa redonda, como acostumbramos, voy a pedir como un brevísimo resumen a las personas que participan, un resumen no superior a 5 o 7 minutos de cuáles les parecen los puntos decisivos a destacar, tanto en estos días de estudio y trabajo que hemos tenido, cuanto en particular en la jornada en la que han intervenido y en su propia, digamos, trabajo, en la acción de discurso que hayan estado llevando a término. Como entiendo que Sara, tenemos que dar un minuto al menos un par de minutos, vamos a comenzar por Mar, si te parece. No la vamos a esperar. Como la sesión... Como la sesión de esta mañana ha sido verdaderamente apasionante y nos ha desvelado, creo que muchas claves de las amenazas, ¿no? Del marco superestructural que tenemos, ¿no? Aquí ideológico con el neoliberalismo y de cómo se concreta efectivamente en una práctica de explotación en todos los sentidos de nuestros cuerpos, ¿no? A mí lo que me ronda la cabeza hace mucho tiempo, y creo que lo expuse ayer, no hice suficiente hincapié, creo, pero es de qué manera instituciones milenarias están ahora cobrando un vigor excepcional para seguir siendo esas instituciones opresoras para las mujeres. Y hablo de la familia, que tiene tan buena prensa. ¿Quién se atreve a posicionarse en contra de la familia? Ni siquiera nosotras mismas. Y de la familia tal y como ha sido dibujada, yo ayer lo expuse nada más a través de cómo se conformaba la organización política. Es cierto que con las prisas no abordé que al mismo tiempo en que se produce la transformación de la organización política en Estado, se produce la transformación del modo de producción. Y pasamos del modo de producción feudal al, bueno, inicialmente el modo de producción capitalista en su forma mercantilista, hasta atravesar, ¿no?, todas unas fases del modo de producción. Decimos ahora que estamos en un momento de transformación de la organización política, transformación del modo de producción. No estamos hablando ahora, obviamente, del capitalismo del siglo XIX, aunque es capitalismo, no es ese capitalismo ni el capitalismo industrial que le sucedió, sino el capitalismo de la tecnología y el capitalismo de las finanzas, ese que llamamos capitalismo financiarizado. Y siempre, siempre, siempre ha estado ahí un elemento que ha sido funcional a todos los modos de producción y a todas las formas de organización política, y que ha utilizado a las mujeres, y es el elemento de la familia, la institución, ¿no? La institución que es la primera que se naturaliza. Yo quiero recordar aquí que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos es algo curioso, pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos que le debemos a Eleanor Roosevelt, que se llame de los derechos humanos y no del hombre, ¿no?, que aluda a los seres humanos y a las personas, haya un artículo en concreto que hable de hombres y mujeres. Y ese artículo en concreto es el que habla del matrimonio y es el que categoriza
a la familia como una institución natural. Estamos viendo que lo que se está utilizando ahora la familia es un intento por conservar ese orden ancestral, es decir, un elemento de orden ancestral que le viene muy bien, que ya hemos visto que es funcional, a todas las demás estructuras para supervivencia y que además, sin embargo, tiene que hacerse compatible con los ideales supuestamente alcanzados, que son los de igualdad y libertad para todas las personas. Y eso requiere, efectivamente, que las normatividades genéricas no se desactiven, para poder hacerlo al menos formalmente compatible, ¿no? Entonces, no creo que sea descabellado pensar que en no demasiado tiempo, por esto que ha estado explicando Alicia a primera hora, ¿por qué hay tanta urgencia por regular aquí el tema de los vientres de alquiler, aunque sea de una manera que dicen supuestamente hipergarantista, para posibilitar, ¿no?, eso que nos permite el mercado global, para lavar la imagen de ese alquiler de vientres, para posibilitar todo ese tráfico? Eso va a tener su correlato en la normativa internacional, ya lo tiene, de hecho comienza a tenerlo, con el surgimiento de nuevos derechos que están vinculados no a los individuos en cuanto tales, sino a esta institución que es la familia, que, bueno, pues es eso del derecho a ser padres, etcétera, etcétera. Si eso está en la agenda jurídica internacional, no tarda luego en ser asimilado por las constituciones estatales y por hipotéticos procesos de constitucionalismo global, lo que llamamos o la agenda global de los derechos humanos. De tal manera que la agenda global de los derechos humanos va a ser usurpada la categoría de ser humano por esa categoría de estructura familiar. Y lo es, yo creo que, como siempre, funcional a dos estructuras que perviven, que es la estructura de opresión basada en la fuerza, o que ambas comparten, una estructura de opresión basada en la fuerza que se puede traducir en la violencia, que se puede traducir de muchas maneras. Pero la manera actual, una es la estructura patriarcal que sobrevive y que ahora tenemos ese patriarcado del consentimiento basado en la libertad al que alude Ana de Miguel, tanto, ¿no?, con el mito de la libre elección, y de otro lado la estructura económica basada en el dinero. Ya vemos que el dinero es condición esencial, ¿no?, para la dominación. Creo que tener esto claro es bastante complicado, pero estos sistemas opresores están buscando su forma de legitimación contra la que es muy difícil luchar, como bien se expuso ayer, porque bueno, pues nos enfrentamos a categorías de las que no nos queremos deshacer, simplemente reinterpretarlas de otra manera, y no nos están dejando reinterpretarlas. Bueno, yo lo dejo aquí porque seguro que habrá muchísima discusión sobre esto. Muchas gracias. Gracias, Mar. Pues realmente yo creo que en la mesa los temas que van a salir y que han salido y que has expuesto se cruzan pues con los últimos que tú has dado de los términos de diversidad, identidad, discriminación. Y aprovechando precisamente eso, que son conceptos que han surgido a lo largo de estos 3 días, sí quisiera leeros un pequeño fragmento del libro que ya casi está acabado, de La revancha del patriarcado, en el que precisamente, bueno, analizo estas cosas. Es un epígrafe que titulo
la cara de la diversidad y la cruz de la identidad. Y dice así, es muy breve, ¿eh? Parece que vivimos en tiempos de denuncia de la discriminación, pero no en tiempos, y esto es curioso, de alterar las condiciones de opresión, que tiene que ver con lo que acabas de decir precisamente. Políticamente no es lo mismo luchar contra la discriminación que erradicar la opresión. En el primer caso, en el caso de la discriminación, se lucha contra una situación de hecho injusta resultado de un prejuicio. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. La opresión o subordinación, por el contrario, se produce cuando una sociedad se organiza jerárquicamente amparando la situación privilegiada de un grupo social e impidiendo que otro grupo humano sea capaz de desarrollar sus propias condiciones de existencia. Por ello, resulta del todo insuficiente aplicar las categorías de diversidad e identidad sobre un grupo humano oprimido, como es el caso de las mujeres. Si tomamos como referente de grupo humano subordinado a las mujeres y en la descripción de su situación recurrimos a las categorías de diversidad e identidad, se pueden producir los siguientes efectos indeseados. Son tres, a mi modo de ver. Fragmentación, el primero, fragmentación. Algunos planteamientos feministas parten de la suposición de que la categoría mujeres es una ficción reglamentada, por lo que parecería más oportuno, afirman, resaltar las diferencias entre las propias mujeres. Esos son los planteamientos de los feminismos de hoy. Como se afirma en uno de los manifiestos transfeministas, y cito literal, dicen: el sujeto político del feminismo mujeres se nos ha quedado pequeño, es excluyente por sí mismo, se deja fuera a las bolleras, a las trans, a las putas, a las del velo, a las que ganan poco y no van a la uni, a las que gritan, a las sin papeles, a las maricas, etc. Parecería, pues, según lo leído, que lo relevante es señalar las diferencias entre las propias mujeres, estableciendo un principio de equivalencia entre las diversas reivindicaciones, cuando no es posible establecerlo, pero que a la postre y en definitiva tiene como objetivo disolver el sujeto político, las mujeres. Por lo tanto, ese sería un primer efecto indeseado. Segundo efecto indeseado de la utilización de los términos diversidad e identidad: el enmascaramiento. La fragmentación y la disolución de la categoría mujeres contribuye a que descienda el nivel de percepción de la opresión sufrida por las mujeres. El valor positivo concedido a la heterogeneidad tiende a enmascarar el sexismo, la explotación sexual o reproductiva y las relaciones asimétricas de poder que las mujeres padecen en cualquier contexto específico. Del hecho de visibilizar la diversidad no se sigue la anulación de la jerarquía social o sexual, ni la supresión de una normatividad impuesta a las mujeres, a todas las mujeres. Solo se trasladan a esferas más difusas que dificultan su reconocimiento. A su vez, el reconocimiento de la diversidad y la defensa de la identidad se proyectan solo, y esto es curioso, sobre las necesidades o deseos de los individuos, mediante un proceso de equivalencias. Pero puede suceder, como hemos visto en la mañana, que se confundan deseos y derechos, y que por ello los derechos se consideren tan opcionales como los deseos.
Y tercer efecto indeseado, la despolitización. Paradójicamente, la defensa a ultranza de la diversidad, al negar la posibilidad de un sujeto global y colectivo, impide la articulación o confluencia política de los distintos grupos humanos, puesto que sus vindicaciones son diferentes. A su vez, la afirmación de la identidad, analizada como identidades de entorno, yo soy X, soy Y, soy tal, puede acabar conformando identidades agresivamente cerradas que renuncian al diálogo, al consenso y al pacto como espacio social intermedio. Se procede con ello al borrado procedimental de la categoría política mujeres, por lo que las situaciones objetivas de la posición social que las mujeres ocupan quedan dispersas en un totum revolutum. Frente a estos planteamientos, el feminismo político, el que defendemos, no pretende, mediante la categoría mujeres, describir una situación de hecho o característica antropológica, que es como se utiliza ahora, ni tampoco la utiliza para señalar una identidad colectiva. No somos mujeres porque comportamos una identidad que nos designa como grupo humano. El significado dado en el feminismo a la categoría mujeres es el resultado, que a veces se nos olvida, de las intersecciones biológicas, culturales, sociales y políticas por las cuales se ha privado a las mujeres del acceso a los bienes y la capacidad para determinar sus propias vidas. Constituidas las mujeres como sujeto político, reclaman para sí el derecho a la autonomía y la libertad y la liberación de toda adscripción que las impida llevar a término sus propias condiciones de existencia. Y ahora ya, sí, para acabar, la objeción mayor que cabe hacer al reconocimiento de la diversidad e identidad sexual, concebidas solo como derecho, hay suficientes evidencias de tal diversidad jerárquica sexual que, abundando en posicionamientos subgénero que yo llamo antifeministas, no pueden ser asumidos desde la perspectiva feminista porque contribuyen a estabilizar el dominio de la sexualidad masculina sobre la femenina. Ejemplo de esto que digo, de la diversidad jerárquica sexual, son la prostitución, la pornografía y el comercio de las capacidades reproductivas de las mujeres, solo por citar las más relevantes. Muy bien. Bueno, desde luego, claro, estoy completamente de acuerdo y además es que esta perspectiva de la diversidad efectivamente al final lo que hace, tal como decíamos, es diluir el género y todo, en estos momentos, todo el discurso y la controversia en torno al sujeto feminista al final lo que hace es distraer de nuestra lucha por la transformación de las estructuras, que de esto es lo que ahora ya prácticamente no se acuerda nadie. Y aquí sí que esto liga directamente con lo que dice Mar de la familia como estructura a ultranza, que es la que mantiene en gran parte, bueno, todas las discriminaciones que vivimos y que ya nadie nos podemos atrever a criticar, es así, ni dentro del feminismo, ¿no? Cuesta mucho en todo caso. Y esta es una de los grandes problemas que en estos momentos yo creo que de alguna manera el neoliberalismo introduce. Porque a mí, en este caso, como digamos desde mi perspectiva, que no es jurídica porque no soy experta en ello, pero lo que me preocupa es la influencia social, de qué manera influye en nosotras, que incluso desde dentro del feminismo al final adoptamos de manera a veces acrítica todos estos nuevos mensajes. ¿Y por qué? Pues porque es verdad que es muy difícil estar cada día alerta a todo y ver de qué frentes te van a llegar las oposiciones, porque ciertamente es que estos, por ejemplo, que tú señalabas, parecerían próximos a nosotras y por tanto no parece que tuvieras que estar alerta o a la defensiva delante de determinados movimientos y sin embargo a la que nos damos cuenta así es, porque en el movimiento, por ejemplo, homosexual, pues ciertamente las lesbianas están invisibilizadas
masculinizadas y padecen una doble discriminación, y eso es así, y todas, vamos, o sea, lo sabemos, lo vivimos, conocemos a mujeres que lo están viviendo. Entonces, a mí, ligado con esto, lo que me preocupa, como os decía, es esta influencia social basada en la seducción. Porque es verdad que vosotras decíais, se está intentando regular, y es cierto, pero claro, fijaos que la manera como se hace es previamente habiéndonos convencido de que eso es lo mejor. Porque sabéis que se influencia mucho más si se seduce que no si se impone. De manera que encontramos seducción en todos estos ámbitos que hemos estado relatando. Pues en Cataluña la TV3, que es la televisión nacional, está especializada en mostrarnos prostitutas que son felices y que son felices, que disfrutan del sexo, que el sexo es el no va más, que, bueno, por cierto, esta es otra asignatura pendiente, la liberación sexual de las mujeres. Bueno. Pero bueno, porque esta no ha existido, no nos creamos que ha existido, no ha existido, no existe. Pero bueno, eso sería apasionante de debatir, a mí me encantaría, pero bueno, esto otro año. Pero prostitutas felices que, por tanto, el sexo es fantástico, cosa que comparto, digamos, pero que en ese caso nos coloca a las que estamos defendiendo otra cosa en, pues ya sabéis, talibanas, estrechas, moralistas, no sé qué, aunque a lo mejor algunas de nosotras defendamos que el amor tiene que ser en libertad, pero eso da igual. Ya nos coloca en la no seducción, se seduce desde ahí. En el caso del altruismo es lo mismo. Claro, tenemos un grupo que se llama Feministas de Cataluña. Cuando salió el tema de los vientres de alquiler, pues una chica que es majísima, que es lesbiana, escribió diciendo: tenéis que tener en cuenta que es que muchas mujeres lo hacen por altruismo, es por generosidad, y lo hacen para favorecer a aquellos hombres a los que quieren, a aquellos amigos a los que quieren. De nuevo te están colocando a ti en una situación en la que tú no eres capaz de comprender cuestiones tan maravillosas como es la generosidad, como es el amor o como es la amistad. Es decir, otra vez la seducción por parte de unas virtudes que automáticamente se nos despoja de ellas. Claro, de la misma manera pasa con lo que yo os he explicado del liderazgo femenino y porque claro, ¿en qué situación te sitúan, te colocan a ti cuando te están diciendo es que ser mujer y ser líder es fantástico porque somos mejores, o sea, somos las que comprendemos más, lo que nosotras hacemos hace que todo cambie, que todo fluya, nuestra capacidad es muchísimo mejor. De nuevo se seduce otra vez con las mismas características de siempre de las mujeres, o sea, nos volverían a encorsetar con el mismo estereotipo, pero de nuevo, entonces tú quedas situada en la posición de aquellas que, bueno, están fuera de lo que es la autocomplacencia colectiva, diría. Claro, siempre es más fácil sentir que lo que hacemos está muy bien, está mejor, más que luchar por ampliar nuestros márgenes de libertad, que creo que es lo que nos toca, que cada una de nosotras se pueda expresar como es, con características, como he dicho antes, adscritas a lo masculino o adscritas a lo femenino, que además eso es que también es cambiante, porque cuando yo tenía el niño que era pequeño, recuerdo que me decía: mamá, ¿tú por qué lees el diario? Porque las otras mamás que él veía allí no leían el diario. Eso, que es un comportamiento masculino, se me va a decir a mí, por tanto, ¿no? que soy masculina porque estoy haciendo una cosa que está adscrito a lo masculino, como hemos visto que sigue siendo así en la imagen del Metro de Madrid. Es decir, que encorsetarnos en los adjetivos típicos, los rasgos típicos de lo femenino, yo siempre creo que nos lleva a una esencia natural que no nos conviene. Cada vez que nos ligan a la naturaleza y aquello que es natural de nosotras, acabamos con unas cadenas un poco más amplias, o un poco más gruesas o un poco más duras de las que tenemos. Así que, aunque parezca que nos toca otra vez estar en una situación incómoda, que es la de estar dando voz a la disidencia, a la alerta, a la crítica, realmente es que no tenemos otra, porque si no, en 2 días, como ya decía, el sujeto feminista ha desaparecido. A la que eso se desactive, ¿de qué manera vamos a luchar? Efectivamente no estamos defendiendo una identidad, justamente es al revés. Lo que estamos diciendo es que estamos
tratando de subvertir una situación que ya lleva algunos siglos, pero que vuelve otra vez de manera camaleónica, y yo aquí sí que creo que tiene que ver la situación política en nuestro país, que no, bueno, no sé si viene al caso o no, pero lo voy a decir: cada vez que los gobiernos de izquierda desaparecen de los gobiernos se produce un retroceso enorme en las políticas de igualdad, y automáticamente, pues bueno, ya lo vemos, se amplía la brecha salarial, las mujeres descienden de los puestos de decisión, los juguetes vuelven a ser sexistas. Bueno, en Cataluña, que volvió un gobierno conservador, pues ha habido un retroceso enorme, pero en toda España, que voy a explicar, lo mismo. Claro, no nos da tiempo, cuando hay gobiernos de izquierdas, a consolidar políticas de igualdad. Eso también es cierto, se está muy poco tiempo, tampoco se cree suficientemente en ellas, que ese es el problema fundamental. Nunca están en el centro de la agenda, y eso hace que después, bueno, desaparecen en un plis, en un segundo. Por lo cual, también es otro de los aspectos en los que tenemos que estar alerta, y no podemos arrojar la toalla y continuar, bueno, luchando por ello, porque realmente vale la pena. Si no, el futuro que nos espera pues es fragmentadas, despolitizadas y además contentas, porque, como os digo, todo el entorno es de que eso es lo bello, eso es lo que deseamos, eso es lo que las mujeres queremos, y por tanto las que no queremos es que somos raras o extrañas o no estamos adaptadas, que tal vez tenga una parte de razón. Muchas gracias. Yo creo que hemos llegado ya con esta mesa a cerrar, a culminar unas jornadas de estudio en una edición ya ciertamente avanzada de ellas, donde nos habíamos planteado las viejas violencias. Estas han sido suficientemente tratadas. Las nuevas fronteras han aparecido, alguna con más nitidez y más subrayada, porque se trata de un debate que se abre ahora sobre el que conviene realmente tener posición, y no podemos no tenerla. Y también se han citado los nuevos activismos, no solo como activismos interventores, sino como activismos que necesitan en este momento del concurso feminista para ser llevados a término, porque hay cosas que si no las hace el feminismo, nadie las hará. Y a lo largo de ellas hemos ido detectando un asunto negativo que ha sucedido en los últimos 10, 15 años, a saber, la tergiversación de la agenda feminista. La tergiversación de la agenda de la igualdad política y la lucha por la liberación por una agenda que en efecto dice luchar por la diversidad y por el deseo de cada quien. Esto es suficientemente grave como para que nos lo tengamos que volver a plantear, porque es muy peligroso un vaciamiento de agenda, sobre todo si pensamos que el feminismo siempre ha sido un internacionalismo. Les voy a dar un ejemplo. Yo adoro trabajar en América Latina. Y de la misma manera traer gente cuando puedo o he podido de América Latina aquí para reforzar los vínculos entre el feminismo español y el feminismo latinoamericano. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando veo que partes de la agenda feminista funcionan tan tergiversadamente como lo siguiente? Puede haber un Estado que tira autocrático, que engrasa perfectamente el movimiento LGTB, pero no va a permitir jamás que haya una ley de plazos para el aborto. A ver un momento, aquí dónde están las prioridades. Porque la agenda de los derechos reproductivos es la agenda de la tercera ola en la que vivimos. O que en unos países estén dispuestos a aguantar la paridad en política, con un trozo de diversidad, por supuesto, pero no quieran pasar por los derechos reproductivos de ninguna manera. Entonces, ves de nuevo que hay una tergiversación de agenda. Alguien está decidiendo las prioridades y ese alguien, evidente, no es el feminismo. Yo creo, por lo tanto, que encima hay una retórica plantada en el medio que alguien citó ayer. Ya me gustaría saber quién lo haya dicho. Dice, sí, me parece que ya lo sé. Dice,
y nos están prohibiendo dar el carné de feminista, ¿no? Dar el carné de feminista. ¿Quién es nadie para dar el carné de feminista? Dice, pues las feministas, ¿quiénes si no pueden dar el carnet? Pues lo llaman feminismo y no lo es. Hay cosas que están concurriendo en la escena pública amparándose en el nombre de feminismo y eso significa que hemos conseguido cierta legitimidad y están metiendo precisamente un mensaje que no es feminista. Lo llaman feminismo y no lo es. Y hay que decirlo cuantas veces sean necesarias, no tanto porque nos vayamos a especializar en eso, cuanto porque tenemos un camino internacional sumamente complicado, donde la libertad de las mujeres en la mayor parte de las zonas del mundo ni está ni se la espera. Y nuestra capacidad de tener la mínima influencia, aunque solo fuera modélica, en la acción de esas personas que se están arriesgando en muchas ocasiones mucho para llevar adelante agendas que aquí tenemos cumplidas, nuestra capacidad desciende a cero si esta confusión es la que se instala en el escenario. Es así. Yo recuerdo haber ido a Argentina a hablar de feminismo con gente de allí y que algunas me dijeron, pero ¿es esto el feminismo? Yo creí que el feminismo era la cosa LGTB. ¿Es así? Bueno, entonces tú ves que aquí ya me voy a pasar definitivamente. Pero alguien, sí, no me queda otro remedio. Tú lo has dicho, Sara, tendríamos que hablar de sexualidad. Dedicamos a esto toda la Rosario Acuña de la edición anterior. Hablar de sexualidad en particular. Pero no llegamos muy allá, no tan allá como tú has llegado ahora. Es decir, no llegamos a decir cosas como, mientras exista ahí el patriarcado, y de momento todavía se le ve con suficiente salud en muchos sitios, las mujeres del llamado placer sexual saben lo justo o un poco menos, porque no son ellas las que definen ni el cómo, ni el con quién, ni el dónde, ni el qué de semejante actividad. Y entre, además, esas personas de las que hablamos, las mujeres, su deseo, se interponen milenios y milenios de fantasmas patriarcales, de tal manera que nadie puede saber de verdad ni qué es la esencia femenina, que en una de estas no existe, ni mucho menos cómo podría ser una sexualidad femenina libre, porque la importancia de los fantasmas en el sexo es tan grande y está todo tan lleno, y la industria pornográfica lo que cuenta son los fantasmas masculinos, y la prostitución me parece a mí que una actividad de compra femenina, habrá putas, pero puteras hay muy pocas, si es que hay alguna. Todo está ahí en función de los fantasmas de otro. Entonces, y todo esto notablemente se quiere venir a albergar en el feminismo, utilizando la diversidad y la libertad individual. Pues tenemos que cerrar filas y decir que no, que el feminismo es otra cosa, para lo cual, ¿qué hay que hacer? Estudiar un poco. Es que es muy importante estudiar un poco, no cualquier cosa, simplemente un poco. Antes se ha dicho, el feminismo es un proceso de toma de conciencia, sí, pero es un proceso de estudio también de todas las teorías políticas de la modernidad, hasta que ves cómo nace, cómo se desarrolla, cuál es su agenda, cuál es su encaje, cómo se han conformado sus vanguardias, cómo ha ido adquiriendo victorias que tiene, etc. Entonces sí, es cuando dices, yo soy feminista. ¿Por qué? Dice, porque además te lo has estudiado un poco. Entonces, ningún proceso intelectual a día de hoy se realiza por revelación. Es decir, si alguien sale ahí, se pone en el medio del patio, que es muy bonito, hace así y dice, me acabo de volver ingeniero de caminos, yo no me lo creo. Va a ser que no. Pues de la misma manera, alguien se puede enfadar por algo y decir, me parece que esto lo dice el feminismo, debo estar mutando, ¿vale?
Pero luego me tendré que enterar de todo lo demás que es el feminismo y no el proceso por el cual a mí me ha venido la idea de que después de todo aquello no me acaba de gustar. El feminismo es una tradición política muy fuerte y que ha contribuido, como casi ninguna en cuanto a su vigor, a construir la idea de democracia que tenemos. De tal manera que a día de hoy ser demócrata y no ser feminista es muy difícil. Dice, si tú eres demócrata, dice, yo soy demócrata pero no soy feminista. Pues explícalo, porque va a ser muy difícil que logres explicarte. ¿A ti te parece que las mujeres tendrían, por ejemplo, que ser no educadas y mantenidas iletradas? ¿Te parece que no deberían tener patria potestad, por ejemplo, sobre sus hijos? ¿Te parece que habría que recortarles los derechos civiles, que no deberían tener propiedad sobre sus propios bienes que sus padres, madres les han legado? A medida que tú enuncias la agenda, que ha sido la agenda de los derechos civiles, la agenda de los derechos políticos, ¿te parecería que no deben votar? La agenda de los derechos educativos, alguien dirá, no, no, todo eso está bien. Dice, todo eso está bien porque lo hemos ganado. No estaba al principio. Lo que tú estás entendiendo por democracia es el resultado de la unión de feminismo y democracia. Y ahora la democracia incluye todo eso. Y tú no puedes decir, no, no, yo soy demócrata pero no soy feminista, es que la democracia es feminista, a día de hoy. Ah, pero tú resulta que ya no puedes quitar el feminismo. Pero no te interesa, en el fondo tú quieres que todo eso conviva con prácticas inmemoriales de opresión, porque no estás dispuesto a renunciar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tergiversar el feminismo, vaciarlo y llenarlo con otra cosa. Y esto es a lo que estamos asistiendo. Lo llaman feminismo y no lo es. Y, por supuesto, que hay que decirlo, porque la manera de evitarlo, de evitar que lo digas, es decir, ¿quién eres tú para llevarle la contraria a lo que diga una mujer? Digo, una feminista, exactamente. Lo que diga una mujer pueden ser cosas con las que yo puedo estar en perfecto desacuerdo. Conozco a unas y otras que dicen cada cosa que es como para pensársela. Nuestras propias abuelas, siendo muy mujeres que lo eran, decían cosas que eran tan como para pensárselas que les empezamos a llevar la contraria. El feminismo no es una acción biológica, es una acción política, que tiene una idea sobre cómo se establece una sociedad bien ordenada, donde todos los seres humanos sean libres e iguales, sin que el sexo condene a nadie a minoría de edad perpetua, o a merma de derechos, o a merma de bienes, o a merma de oportunidades, o a estar en la escena social bajo el peso de un montón de prejuicios heredados que te van a desempoderar desde que concurres en la escena pública, antes de que abras la boca. Entonces, esto es lo que sí tenemos que recordar todo el rato que es el feminismo. Y todo lo que se nos intente meter bajo ese nombre que no cumpla estas características habrá de ser sometido a examen. Caray, si yo digo, yo soy comunista, pongamos por caso, yo soy comunista, sí. Exactamente tus ideas cuáles son. Pues que la propiedad privada es lo más importante, la verdad sea dicha, y que hay que tenerla, o sea, hay que repartirla entre todos, hay que tener mucha propiedad privada para que nos vaya muy bien. Ya. Y sobre el Estado, ¿cómo se logra? No, el Estado no tiene que existir. El Estado es una cosa que no hace falta, aquí todos nos repartimos la cosa y ya cada uno que corra. Ya. Y la protección del trabajo, de tontería más gorda, el trabajo no hace falta protegerlo, a cada trabajador se las apaña. Es usted un comunista rarísimo, ¿no? A mí me parece más bien un anarquista de derechas. Dice, a mí no me das tú el carnet. Vale, o sea, maniobras tan rastreras como estas, no. Naturalmente que hay carnet de feminismo. Hay que saberse la propia tradición, hay que saberse el momento en que estamos y su agenda, los problemas que afrontamos y tener una estrategia para resolverlos.
y una vanguardia reconocible que lo lleve a término. En eso consiste la lucha política, y el feminismo hace una lucha política directamente, y es más, es la que más victorias ha ganado. Es decir, si estamos aquí es porque hemos ganado y nos ganaron muchas cosas para poder estar aquí. Precisamente yo creo que la solidez del feminismo es la que está haciendo que en este momento se esté convirtiendo en un objetivo goloso para ser tergiversado. Porque es más, si se te has vuelto de alguna manera inevitable, debemos intentar suplantar tu agenda, se hace casi absolutamente necesario. Y sobre esto hablamos el año pasado bastante cuando hablamos de el momento de vértigo en el que el feminismo norteamericano eligió entre Catherine MacKinnon o Gayle Rubin, entre suponer realmente que había un Estado pornógrafo que no estaba en absoluto apoyando las libertades de las mujeres, ni su igualdad, ni su permanencia en la esfera pública, y en el momento en que alguien decidió que un transexual como Gayle Rubin era quien tenía que decir cuál era la agenda feminista, que consistía en el pro porno, pro sexo, pro prostitución y pro todo lo demás. Y ese feminismo es el que se está vendiendo, por ejemplo, en América Latina, un feminismo directamente gringo, y ahora se está vendiendo aquí también. Y se está comprando. Y aquí dicen que se está comprando. Bueno, pues yo lo veo así, pero es fantástico porque tenemos por lo menos media hora para seguir viéndolo. Sí, por favor, quisierais... Sí, pero, o sea, ya de manera definitiva. Muy bien. Por una vez los poderes presidenciales cuasi monárquicos de algunas repúblicas pueden hacer algún servicio a una buena causa. El presidente de Portugal ha vetado la ley de vientres de alquiler. Muy bien, muy bien. Begoña parece que... Blanca. No para hacer ninguna pregunta, porque a lo largo de estos 3 días a mí personalmente me habéis contestado todas mis preguntas, que no sabía yo si eran preguntas, si yo estaba constatando la realidad en la que estoy viviendo y la percibía mal o qué era lo que me pasaba. Y una vez más las maestras me lo habéis puesto negro sobre blanco. Claro que como vosotras lo sabéis hacer, ¿no? De bien. Yo dar las gracias de nuevo por la existencia de la Escuela Rosario Acuña. Darlas a Amelia no se las puedo dar más veces porque ella lo sabe, que ya no es que la admire, es que la quiero. Vamos, si una hubiera podido escoger a una madre, yo con la mía estoy encantada, pero yo tengo mi madre y tengo a mi madre Amelia. Y luego tengo alguna más por ahí, pero se lo digo porque se lo tengo que decir públicamente, para que nadie se llame a engaño. Y Alicia es una más de nuestras comadres, ¿no? Y ahora comadre de oro. Y este año yo a Montse Boix también la conocíamos y a Blanca también. A Mares Kembre la conozco porque le leo los artículos, no solo los leo, sino se los comparto. Y desde luego me quedó claro que cuando haya que hacer una reforma de la Constitución te voy a seguir y vas a tener no sé si voto o cómo te lo haya quedado, pero desde luego la tranquilidad que me das si estás ahí la tienes ya por la mano. Y darle las gracias a Ángeles Álvarez, también la había oído más veces. Me gustó mucho en esta ocasión porque los vientres de alquiler es un problema serio, en el cual yo estas jornadas recibí la noticia del gran disgusto, del cambio de opinión de alguien que para mí estoy muchísimas veces de acuerdo con lo que opina.
Espero que en la parte contratante de la prostitución no cambie de bando también. Lo espero, se lo deseo y desde luego mañana se lo voy a decir. Me descubriste a Sara, que ni había leído nada, ni sabía ni tan siquiera que estabas ahí, ¿no? Sé que hay mujeres inteligentes, luchadoras, escribiendo, reflexionando y poniendo negro sobre blanco lo que es el feminismo. Y el feminismo es lo que dice Amelia, que es Amelia y muchas más Amelias que hay, ¿no? Que podríamos nombrar a Celia, Victoria, muchísimas más. Pero me dejaste completamente, de verdad, satisfecha, empoderada y sabiendo que siempre vais a estar ahí, a la vanguardia de lo que las desde aquí pensamos y no tenemos la capacidad de escribirlo o de explicarlo también, completamente entendible, sin disculpa. No hay ninguna disculpa para decir que cuando salgamos de aquí no tenemos que estar seguras de lo que es el feminismo y de que el feminismo tiene que estar en contra de la prostitución, los vientres de alquiler y que nos venda la diversidad como la medida ahora de luchar contra la desigualdad entre hombres y mujeres. Muchas gracias. Y a por la del año que viene. Blanca. Cuando veníamos ahora del café, decía una compañera, que no me acuerdo quién era, de las jóvenes de Bahía Luzón, vivir en Gijón y tener esto aquí. Y de verdad que es un lugar. Y me parece además, hay algo que has comentado tú antes, que en América Latina, que tú también has sido una gran aficionada de los países árabes, tener esto de escuela de referencia y ya empezaremos a mandar, siguiendo las instrucciones de Montserrat, el streaming de todo esto, para ya porque ha habido unas conferencias que sobre todo el tema de bienes de alquiler les van a venir fenomenal en este momento a muchas de nuestras compañeras del otro lado. Os mandaba lo del tema de Portugal porque en mayo nos habíamos quedado muy chas polvo con la aprobación de la ley, que además extrañamente solo la habían votado en contra el Partido Comunista y la derecha y sin embargo los socialistas, por ejemplo, pues habían votado a favor y afortunadamente esa ley salió hace como una semana lo del presidente. Quería traer aquí una cosa que no la he hablado hasta ahora porque no era el momento a lo mejor, pero sí os la quiero dejar porque sabéis que estoy en la Asociación de Clínicas de Aborto, estamos en un combate en este momento contra un laboratorio y nos están apoyando ya las mujeres gallegas, no sé si estáis siguiendo un poco el tema, pero os lo haremos llegar de otra forma ya porque ya el combate es evidente. Están invadiéndonos con el aborto farmacológico, también con sus estrategias maravillosas de muchísimo dinero y están muchas mujeres sufriendo sobre todo las de segundo y tercer trimestre. Aquí en Asturias ya lo estamos sufriendo, ya ha habido denuncias, no hacen ni caso. Tenemos toda una cuestión elaborada, hablaré con Montserrat ahora porque está siendo un problema serio. Las gallegas ya se han puesto en pie de guerra, nos estamos moviendo todas las autonomías, Asturias hasta ahora se ha frenado y por eso no nos hemos movilizado el movimiento feminista y no, aunque lo estamos comunicando en todas partes, pero está habiendo un serio problema de la desaparición del aborto instrumental, que ya lo han comentado las francesas, en el resto de Europa ya estamos en unión y con las americanas. Lo están vendiendo como venden los laboratorios, entonces bueno, que sepáis que necesitamos una vez más la ayuda del movimiento feminista en un tema que está siendo bastante problemático. No es el momento de desarrollar, lógicamente, pero que me encantaría que el movimiento feminista, una vez más, se pusiera en pie y, a ver, como dices, hay que leer y hay que estudiar, ¿no? Y bueno, yo diré que leéis alguna de las cosas que os mandaremos. Gracias. Gracias, Blanca. ¿Alguna intervención más desde el público? Pues a mí me encantaría que las personas que habéis asistido a esta escuela y no sois de la ciudad, levantarais la mano. Porque nos damos la impresión de que sois bastantes, ¿no? Bueno, una parte se ha ido a hacer turismo claramente. Lamentamos, además, que no haya... A ver, estamos teniendo un verano asturiano.
que eso quiere decir que cae un determinado día de la semana. Este verano a lo mejor un jueves o un viernes hace un día de verano buenísimo y ese día lo pasaremos muy bien porque habrá sido el verano. Y será fantástico, pero puede muy bien ocurrir que el verano caiga en jueves. El clima con el que os hemos recibido pues es un poco... Pero es muy buen clima para el trabajo, porque invita a estar en ambientes caldeados, tranquilos, de estudio, está muy bien. Exactamente, ya lo dijo Montesquieu, que para determinadas cosas el clima era muy importante. Entonces nuestro clima es así, pero es bueno para esto. Yo lo que más lamento es que las fechas de estas jornadas, y ya he recibido esa queja y como la comparto lo digo, no se puedan estabilizar en un momento en que muchas personas que son docentes ya hayan acabado con las obligaciones docentes. Así que como me parece que más que probablemente se contará con otro espacio el año que viene, a lo mejor, con un poco de suerte, podemos siempre reservarnos una semana, la 1 de julio o algo así, donde la gente ya no tiene obligaciones directas y puede estar pues, una mañana aquí, ¿no? Que mientras, por el contrario, el curso sigue vigente es más difícil. Si no hay ninguna palabra pedida, yo pasaría sin más a la clausura. Bueno, pues tanto Blanca como Begoña se les ha olvidado una cosa y la van a decir. A lo mejor es políticamente incorrecto, pero yo empiezo a creer que tenemos que separarnos de la LGTB. No, ni lo dudes. Porque, con todos los respetos lo digo, un homosexual es un hombre y va a priorizar su herencia genética a cualquier otro derecho. Entonces, igual nos están haciendo mucho más daño del que nos imaginamos, porque yo las mayores discusiones que he tenido con esto de los dientes de alquiler ha sido con homosexuales. Quiero decir, con gente heterosexual, bueno, hay de todo, hay buenismo, hay dudas, hay miedo, hay un no sé, pero igual que... Ahora, cuando se trataba de homosexuales, como fieras, ¿sabes? Pero ¿cómo te atreves? ¿Pero cómo se te ocurre? Pero entonces nuestro deseo, nuestro derecho... Joder, tu derecho termina cuando empieza el mío, voy a hacerte facha total. Creo que tenemos que empezar a alejarnos, no digo que rompamos, pero alejarnos de la LGTB, sí. Y sobre todo lo que tú decías de Hispanoamérica. Yo, como publico en México y en Colombia, tengo bastante relación, por lo menos por WhatsApp y por Facebook y estas cosas, con ellos. Y es cierto, confunden feminismo con LGTB. Completamente. Y confunden muchas de las propuestas del LGTB con propuestas feministas. O sea que tenemos que empezar a separarnos por el bien del feminismo. Y en cuanto a lo de los carnés, por Dios, empezar a repartirlos ya. No es ninguna tontería, porque yo lo llevaría aquí colgado. Ah, ¿te queda alguna duda? Perdona, yo tengo carné. No es broma, Lo sé, Blanca. Lo de la LGTB, ya lo otro, bueno, sí. Y lo de América es preocupante, sobre todo México. Con quien México contacto. terrible. México terrible sobre todo cuando tienes a personas que han inaugurado el feminismo, que le ha costado un trabajo enorme abrirse espacio a codazos. Pero la frontera... En un mundo muy, muy duro y muy resistente. Muy machista. Y ver que inmediatamente la agenda es la agenda LGTB. Efectivamente. Que deja las cosas como están, claro. No, peor. Entonces... Te las deja peor. Begoña. Dice Blanca Cañedo que nos preguntan, y es verdad, porque a mí también lo de la escuela Rosario Acuña en Gijón. No es casualidad. Gijón fue una ciudad feminista muchos años. Muchos años. Fuimos las primeras que tuvimos gobierno paritario con una alcaldesa feminista. Tenemos la Casa Malva. Tenemos nombres de calles para mujeres que parece que ahora en otros lugares están descubriendo el mundo mundial, ¿no? Tenemos muchas cosas que nos están copiando bien copiadas en otros lugares, a veces cercanos, solo a 28 kilómetros, y a veces un poco más allá, ya en la capital del reino. O sea que no es casualidad que nosotras tengamos una escuela de feminismo.
Gijón viene de una tradición de mujeres luchadoras muy fuerte, con una población que tenía trabajo casi al 100% siglo atrás. Ahora ya nos falta eso. Y podemos hacer otras críticas políticas porque eso es sano y necesario, pero que nadie dude de que Gijón tuvo gobierno feminista que atendía nuestra agenda política, la que poníamos las feministas, tanto en mi ciudad, Gijón, como en el gobierno del Principado. Y de ahí que estemos, en cuanto a feminismo, bastante más adelantadas que en otros sitios, lo cual les invito a que peleen por ello y se pongan a la par. Nosotras nunca vamos a partir de cero en Gijón. Tras este alarde patriótico... ¿Que no vamos a pertenecer a qué? Por favor, el micrófono... Que no vamos a desaparecer. Sí. Bueno, yo a raíz del comentario que ha hecho Amelia sobre la gente que venimos de fuera, yo vengo de Valencia, nos da igual el aire, el frío, la lluvia, sinceramente hemos estado muy a gusto. Yo agradezco muchísimo que existan estos espacios. Es la primera vez que vengo, os descubrí por el streaming, o sea que es muy importante lo del streaming, y he visto varias jornadas y dije, este año no me lo puedo perder, y aquí estoy y pienso repetir todos los años. También en Fuenlabrada sabéis que existe esto mismo, os escuché también hace unos meses. Invitar, por tanto, a la gente que no vaya a Fuenlabrada que vaya, porque son unas jornadas también muy interesantes. Y yo que soy de Valencia, este año por primera vez en Valencia hemos tenido también el seminario, que también vamos a empezar, por lo tanto, a poder veros y escucharos. Es un triángulo fantástico, el de las 3 ciudades. Yo estoy feliz de haber estado, os agradezco muchísimo vuestros escritos en la prensa, vuestros libros, los leemos, aprendemos, nos empoderamos y nos damos fuerza todas para seguir, para luchar cada una en nuestro espacio. Y respecto, ya termino, con respecto a lo de las profesoras o profesores, lo de las jornadas a julio, yo soy profesora de formación profesional y tenemos, por si la gente no lo sabe, porque esto también se calla, tenemos 6 días al año para poder pedir permiso para formación. Yo me pedí 2 días para Fuenlabrada, me he pedido 3 días aquí, o sea que la idea es agotar todos los días que tenemos, no sea un problema el que se celebren en junio o lo que sea, para que nos reunamos, para que compartamos y aprendamos. Muchas gracias de nuevo porque, bueno, yo he estado muy a gusto, gracias. Gracias. Pues sí parece, ahora vamos a ver un vídeo fantástico y luego pasamos a la clausura. Si no, no veis el vídeo fantástico. Porque es yo, porque aguanto la tortícolis, sinceramente. ¿Por qué no mostrar la encrucijada en que se está? Donde todavía del mundo heredado quedan demasiados trazos fuertes, puestos y colocados, donde nuevas formas de activismo están surgiendo, porque hay nuevas fronteras de debate. Confío en que estos días de reflexión y estudio contribuyan al mejor conocimiento y reconocimiento del feminismo y que nos permita percibir con acierto el mejor camino para la consecución de los fines del feminismo. Y tenemos que exigir espacios como el actual, tenemos que exigir inversión, tiempo, innovación y oportunidades para poder trabajar el feminismo como el conocimiento. ¿Por qué es importante estar en Twitter? Porque Twitter es el espacio político. Facebook es el espacio privado. El
liberarse y sentirse fuera de una desnudez erótica, sino dentro de una desnudez política, es algo que no es imperantemente nuevo para nuestro movimiento, sino que ha venido dándose en muchísimos otros episodios de la lucha feminista, pero que nosotras hemos sabido retomar dándole un nuevo cariz y una nueva actitud en especial. No os olvidéis nunca de una frase. Lo que le pasa a una nos afecta a todas. Muchas personas de las que están ahí afuera, pues quizá se construyen su idea sobre el feminismo solo o en gran parte a través de los medios de comunicación. Creo que lo que se ha planteado aquí no es ninguna situación ideal como para no podérnoslo plantear en una reforma constitucional. Bueno, llegado a este punto creo que no tengo nada que decir, que no quiero manchar todo lo que se ha dicho. Darle gracias a Amelia y a todas las que habéis intervenido. Ya hizo Begoña la clausura con todo lo que dijo antes. Ya no tengo más que decir. Que viva la Rosalía Acuña 2017, porque esta ya la hemos acabado. Gracias a todas. Yo, de todas maneras, sí que quiero decir alguna cosilla, por no dejarlo aquí. Yo quiero dar las gracias a nuestra alcaldesa porque ha hecho posible esta escuela durante todo su mandato y la ha mantenido. Es muy importante agradecérselo, porque probablemente además lo ha hecho contando con su propio tirón personal y a veces en contra de los deseos de gente que le era directamente allegada en los términos políticos, y sin embargo ella ha considerado que su idea sobre la justicia y el feminismo había de prevalecer en este caso. De tal manera que yo creo que le tienes que transmitir, Feli, nuestro agradecimiento, aunque sabe que lo tiene. Luego quiero a la oficina, precisamente, que lleváis, a la oficina de Mujer, Igualdad, del departamento, del propio ayuntamiento, en vuestro departamento de Gijón, agradeceros muy especialmente todo lo que hacéis. Porque montar esto lleva su trabajo, lleva mucha instrumentación y lo hacéis, Belén lo hace, tú, Feli lo haces, y tú tienes que citar, porque lo tengo yo aquí, a el resto de la oficina, que no estáis todas. Así que empieza cita. Pues bueno, primero de todo a la persona que más se lo ha currado, que es Belén, que está aquí, que es la que está en el operativo. Yo estoy aquí. Debería de subir ella, porque es la que más se le ocurra. A Eva, que está también ahí prestando el soporte. Y a las... a Lorena, a Nuria, a Vitorina, a Patri, a Maya, a Gaby, que está por ahí, que la hemos tenido en prácticas de este módulo de igualdad, a Nuri, que está a punto de parir y que la hemos tenido también echándonos una mano en estos días, y a todas vosotras, a las mujeres del Consejo que nos apoyáis, que nos respaldáis, que nos impulsáis, y a Amelia darte las gracias. Es un escenario único, es un privilegio, es un lujo,
Me queda A veces gente. es difícil, porque organizar la escuela feminista con Amelia y encontrarle que conteste al teléfono, ahora lo hacemos ya vía WhatsApp. Esto ya es lo más. O sea, programamos la escuela vía WhatsApp, Sí, que es le encanta verdad. a Amelia mucho y entonces ella, ya, bueno, pues si no se encuentra no pasa nada. Te va dando pistas y tú dices, pues ala, Es que apáñate. yo me echo mucho del WhatsApp porque permiten manejarlo incluso cuando estás en donde no debes. Entonces tú lo manejas igual. Yo quisiera dar las gracias también a las personas que han puesto y nos han hecho fácil toda la infraestructura en el día a día. A Ileana Pérez, que anda por ahí fuera, a Mar Pérez, que nos ha acompañado todo el rato, también a nuestra fotógrafa, ¿dónde está? A Isabel, a Eva, que está grabando ahí atrás. Que está ahí atrás, y a un señor que ha estado ocupándose del sonido. Ha desaparecido, pero ha estado ocupándose hace un momento aquí. Todo ha ido y discurrido perfectamente gracias al trabajo de muchísima gente. Hemos coronado esta y nuestra alcaldesa nos dice que convoquemos la siguiente. O sea que queda convocada la 14ª edición de la Rosario Acuña.